Marianela Montenegro, como siempre, bienvenida, buen día. Buen día, Douglas, un abrazo a todos, un abrazo a José Antonio y por supuesto a usted y a toda la gente que sigue esta página digital para enterarse de la verdad, porque le comento que cada barbaridad que se escucha en los medios paraestatales para distraer a la gente respecto a todo lo que está ocurriendo en el país. No, tienes razón. Marianela, primero, antes que empecemos, te va a saludar enseguida José Antonio, pero felicidades. Ayer era 14 de septiembre, Cochabambina de Oro, una de las personalidades informativas más importantes que tiene el país, que representa obviamente a ese departamento. Para nosotros un orgullo ser tus amigos, un privilegio tenerte en el programa y como siempre, pues contentísimo. Felicidades para vos. A ver, José Antonio, dile algo. Algo. Y bueno, pues reiterar las felicidades, querida Marianela. Ayer hemos recordado precisamente, Marianela, a una gran cochabambina y precisamente hemos preguntado, ¿qué estará comiendo a esta hora Marianela ya? Porque de eso se trata. Los cochabambinos, bueno, pues por eso son bien conocidos y decíamos, ojalá por lo menos nos soplara para que nosotros estemos saboreando las delicias precisamente de tu hermosa tierra. Felicidades, querida Marianela. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y por supuesto el 14 de septiembre brilló el sol de septiembre radiante, como dice el himno. Lo único que me desagrada ver son los desfiles, peor a militares en desfiles, peor a asambleístas, peor a parlamentarios, puro delincuentes marchando y delincuentes que todavía se ofenden cuando les grité a un grupo de militares, ustedes solo sirven para desfiles. Y lo mismo a toda esta gente, funcionarios públicos, desangradores del Estado, ineptos, incapaces, no se necesita el 14 de septiembre que por supuesto, o el 6 de agosto le hagan ofrendas cívicas. Lo que necesitamos es todo el año redondo, y no con esa demagogia con la que actúan en los desfiles. Yo les digo, me molesta grandemente, les dije también a los estudiantes, a los que se enteren de, ellos busquen la verdad, que ellos busquen la verdadera historia del país, no el mamarracho que les enseñan en los colegios, después de haber quitado la instrucción cívica Douglas y Antonio. Entonces, debemos cuestionar, lo que pasa es que nadie cuestiona a estos sinvergüenzas, nadie todavía se dan el tupé de querer enjuiciar a un colega. Yo me río de Janeiro, de esa famosa. Esta mañana, si me hubiera enviado antes usted, yo le hubiera puesto una denuncia penal a esta delincuente, porque lo que necesitamos no es que estén cacareando en un noticiero, necesitamos que hagan acciones concretas. El litio se entregó. Los únicos que protestan son grupos sociales de gente, algunos periodistas valientes, el resto mutis por el foro. Y cuando estos ganan exactamente a eso. Así que yo estoy esperando que meta un proceso esta sinvergüenza para que nosotros podamos pedirle cuentas hasta del color de su ropa interior, porque no puede ser posible. Además, obviamente este tema no le corresponde a la justicia ordinaria, obviamente le corresponde a un tribunal de imprenta. Y estas amenazas que van como ejemplo, digamos, a Douglas Romay y por supuesto quieren amedrentar al resto del periodismo boliviano. Que no pierda tiempo, había que decirle a esta mediocre que lo único que tiene que hacer más bien es avergonzarse y rendir cuentas, porque Comunidad Ciudadana es cómplice de todo este latrocinio que está viviendo Bolivia, tan cómplice como el delincuente de su jefe, Carlos Mesa. Así que no me vengan con canonjías y mamandugias, porque realmente me ha molestado muchísimo el ver este detalle, Douglas. Pero a mí me encantaría que me comente un poquito cómo fue el tema. Bueno, te comento
De manera muy, muy rápida, Marianela, para la gente que no vio el programa también, hasta nuestra mesa de trabajo hace algunos días atrás llegaron documentos que evidencian que Comunidad Ciudadana firma un proyecto de ley para el litio, pero un proyecto de ley donde la proyectista es una militante del movimiento al socialismo. Una proyectista que además de ser potosina es de la zona donde está el salar. ¿Ya? ¿El Salí? Exactamente, el Salí. Ella es la proyectista de este no proyecto. Sabe si es originaria, indígena, campesina, docente, o sea, tiene un revero mental de la forma en que se presenta, una impostora. Adelante, perdón que lo hubiera interrumpido. No, entonces, llegada la información, nosotros constatamos, obviamente, de que Comunidad Ciudadana, la bancada de Potosí, ha estado en conversaciones con la universidad, los comités cívicos de Oruro, de Potosí, recibiendo una serie de consensos y demás. Hasta ahí todo bien. Consensos verdes. Pero lo que tiene la ley no son precisamente todos los aportes de Comunidad Ciudadana. De que tiene algunos, sí, pero la gran mayoría son los aportes del movimiento al socialismo. Pues dudo mucho que incluso la misma señora Ali haya redactado ese proyecto de ley. O sea, alguien se lo hizo en beneficio de, obviamente, más que el departamento en su integridad, la región como tal. Eso es el punto de partida. Lo que se consideraría, obviamente, para los legisladores potosinos como traición al departamento, ¿entiendes? No defender, no hacer las cosas. Otro tema que nos ha llamado la atención es que la gran mayoría de los diputados que están observados en este momento por este tema, casualmente han sido también observados en la coyuntura del voto para la aprobación de la ley del oro, lo que hace suponer, Marianela, que acuerdos para unos y acuerdos para otros. Yo voto por la ley del oro, tú votas por la ley del litio, aparecemos como si fuéramos los salvadores de Potosí, pero calladitos nomás, porque en realidad la ley es del MAS. ¿Ya? Jerjes Justiniano ha recibido ya esto, se ha anunciado de que se va a presentar esta ley hasta el próximo 10 de noviembre, pero se desconocen los detalles de todo esto. Ya, yo ya tengo la ley. ¿Quiere que le envíe este proyecto? Por favor, si eres tan gentil, porque he recibido varios, quiero contrastar para ver cuál es el que realmente está en la sala de Jerjes Justiniano, en la Cámara de Diputados, porque hay dos incluso, uno que está en la Cámara de Diputados, otro que está en la Cámara de Senadores, dos proyectos, por si alguno falla, uno tiene que entrar, ¿no? Entonces, podrás advertir que la situación es esa, se han molestado, dicen los asambleístas de Potosí por boca de Marina Morales que se han reunido para presentar una demanda ante el Ministerio Público en contra mía como periodista por haber dado información sellada, firmada y sacramentada por ellos, no por mí. Hasta ahí voy, Marianela. ¿Tú qué dices? Pero es una vergüenza que esta gente no tenga sangre en la cara para venir a cuestionar a un periodista cuando entre ellos tienen que más bien responderle al país. Además, a esta ignorante hay que hacerle conocer que hay sentencias constitucionales internacionales, por un lado, que muestran que incluso cuando el periodista, o como en este caso sucedió el New York Times, contra una empresa, hubiera dado una mala información o llamada a mentira o cualquier situación, esto tiene una fuerza social increíble porque facilita el debate, por un lado. Por el otro, decir que es un derecho humano la libertad de expresión y está consagrada en la Carta de Derechos Humanos, por otro lado. Después, en Bolivia impera la ley de 1925. Ya esta atrabiliaria ignorante, hay que decirle que estos no son procesos
para un tribunal ordinario, sino para un tribunal de imprenta. Mucho más hay que decirle a esta ignorante que se las guarde sus amenazas, porque el periodismo es un oficio. En Bolivia nadie se titula periodista, por si acaso. Nadie se titula periodista. Puede salir de una carrera de comunicación social en el que puedes sacar un sinfín de líneas que tienen que ver desde el marketing, la publicidad, la comunicación, cualquier historia. Pero el periodismo es un oficio y esto lo tienen que tener muy claro. Y en todo caso, lo único que podrá hacer don Douglas Romay será pues tener la certificación de medios de comunicación como el nuestro, con el que trabaja hace muchos años y en el que por supuesto tiene no solamente temas de congratulación, está inscrito en la Federación de Trabajadores de Radio y Televisión de Bolivia en Constatep y por supuesto acá es importante primero decirles a estos que están equivocando el camino, que lo único que tienen que hacer es rendirle cuentas al país, porque tanto comunidad ciudadana como creemos, como toda esa manga de delincuentes, pactan estas noticias, es decir, pactan estas acciones. Lo que hoy está ocurriendo con Potosí no da para que esta mujercita se ponga en pose de gallito, da para que sean procesados ellos, porque definitivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Se tiene la experiencia de un delincuente como la empresa Silver Mines, de propiedad de George Soros, ¿ya? ¿Qué es lo que han hecho estos parlamentarios cuando ni siquiera saben cuánto de mineral sacan y qué mineral? Teóricamente es plata, pero sacan, si declaran una tonelada, estos sacan 100 toneladas. ¿Y dónde están los diputados? Quiero que esta sinvergüenza diputada potosina me muestre una visita a San Cristóbal, una, sino que vaya a devolver sus dietas, dónde ha cumplido su trabajo, dónde ha fiscalizado. Quiero ver qué centro, como la mina San Cristóbal, ha visitado, qué cosa ha cuestionado, qué informes ha pedido, qué peticiones ha hecho, o solamente estaba en la peleita de gallos de la mafiada del masismo, que son una pandilla conjunta de gente que no tiene ninguna formación, ningún merecimiento para estar ejerciendo un cargo de esas características. Resulta que la Apex Silver Mines, que después mañosamente se ha transformado a Sumitomo, que en conjunto, resulta que ni siquiera, escuche bien gente, ni siquiera han pagado el agua con lo que han explotado los minerales. Y ustedes me vienen a decir que esta infeliz se lanza un proyecto de ley para hacerle el juego al masismo, para que posteriormente entreguen el litio a $5,000 la tonelada, cuando la tonelada de litio en el mercado internacional está a $80,000. La misma trampa hizo Cristina Fernández con todos esos parlamentarios levantamanos. Una de las empresas le paga $40,000, la otra le paga $6,000 la tonelada. ¿Y de qué estamos hablando? Tienen todavía el tupé de hablar sin haber sometido estos temas a un estudio, sin haber sometido absolutamente a nada. Acá, obviamente, estamos hartos de gente como empresas como la Standard Oil, la Gulf, la Repsol, la Total de Francia, que Evo Morales ha fingido una nacionalización y encima les ha pagado 12.500 millones de dólares de costos recuperables. Hasta el último café que se han tomado
en Perú, en Chile, en Europa, les hemos pagado nosotros. Y ahora celebra un contrato en peores condiciones, en peores situaciones, cuando sabemos que son estas mismas empresas que anteponen a los chinos para poder sonsacarnos todo. Acá, lamentablemente, sabemos que los chinos son pantallas, son los eternos maquiladores de los británicos y de los europeos, pero acá nadie se opone de que se trabaje con una transnacional, pero por supuesto que ganen todos, no que dejen la miseria, la basura, que exterminen el agua en un ecosistema tan frágil como es el de el salar y de los otros salares de Bolivia. ¿Cómo puede ser posible que no se hagan estudios que tengan que ver con la madre tierra? ¿Saben ustedes cuánto hemos gastado en sus congresos de la madre tierra del delincuente Evo Morales y de su cómplice? Lo que están haciendo estos es pagarle chauchas a Bolivia, recibir gran cantidad de sobornos, porque Arce Catacora ya está preparando su fuga, porque el país no da más. Eso es importante. Están vendiéndonos anteladamente. Yo he recibido una información, estoy a la espera de la documentación para desarrollar ese tema, Douglas y Antonio, pero esto que han hecho con las empresas chinas me recuerda a la Harvard CCC, donde han recibido 18 millones de soborno. Imagínese, si el soborno es 18 millones, imagínese usted cuánto es el costo de la carretera que cada uno de los bolivianos tiene que pagar. Hay gente que con imbecilidad dice, ay, yo no me meto a la política, yo vivo de mi trabajo. Claro, si te aplican en los impuestos para cada cosa que consumes, si tienes que pagar el endeudamiento que estos infelices llevan adelante, que si conocieras esa realidad, realmente nadie diría eso, se preocuparían, dejarían el no me importismo de lado. Así que yo le digo a esta parlamentaria Morales, es que apellida, ¿no? Marina Morales, ese es el nombre, te la presento para que la veas un poquito, ahí está. Este es un audio que está circulando en las redes, obviamente donde amenaza a mi trabajo más que nada por haber dado información que... Pero usted ya debería meterle una denuncia por amenazas, por acoso, porque lo está acosando, lo está amenazando, le está coartando la libertad de expresión. Además, deberíamos hacer una queja a los cómplices, a esos delincuentes de la ONU, pero con copia a gente seria en el Senado estadounidense, porque no puede ser posible que estos sinvergüenzas, que encima no justifican siquiera las dietas que ganan, los asesores que se contratan, pero todos estos tienen asesores, tienen choferes, utilizan movilidades del Estado, viven como jeques árabes cuando la gente está muriendo de hambre. ¿Quién los necesita, esos mafiosos? ¿Quién necesita esos delincuentes que solo sirven para hacerle el juego al jefecito o al país? O sea, han jurado a su jefe o han jurado defender de Bolivia, sus intereses y todo aquello. Ahora, yo digo, Douglas, usted debería tomarle la delantera a esta sinvergüenza, pero en todo caso no se preocupe, vamos a encarar ese proceso porque que dudo que se lo hagan, ya le digo con toda franqueza, porque ahí vamos a cuestionar todo, pero absolutamente todo el trabajo. Nos van a dar opción para que vía requerimiento judicial le pidamos cuentas a estos delincuentes. Muy bien. Marianela Montenegro con nosotros, gracias por el detalle. Mira, sobre el tema del litio, lo que se nos dice a través de los medios que no preguntan es que es una ley que va a beneficiar a los potosinos cuyas regalías van entre el 15, 18 y 20%, que tendrá que ser analizado obviamente por la Cámara de Senadores y la de Diputados para ser aprobada. Nos dicen que Potosí va a beneficiarse con el tema del litio de acá para adelante, que vamos a tener una bonanza, que vamos a poder salir de la pobreza, que vamos a ser uno de los países
y el departamento más beneficiado de todo esto. Lo que no nos dicen, Marianela, son los detalles, precisamente a cuánto el precio de la tonelada. ¿Por qué tan barato, señores, si se está vendiendo a mucho más? ¿Qué va a pasar con el litio de los Estados Unidos descubierto en el cráter de un volcán que va a poner el precio del litio a nivel mundial? ¿Qué está pasando con los chinos, por ejemplo, que van a explotar el litio de la manera más indiscriminada posible, secando las reservas de agua que hay cerca, Laguna Verde, Laguna Colorada, ocasionando un desastre que habían, puedo medioambiental? decir, porque una de ellas ya ha desaparecido, y han desaparecido esos flamencos, y han desaparecido a efecto de la explotación irracional, que están fuera del control de estos infelices parlamentarios que tienen que dedicarse a eso. No solamente es proyectar leyes que favorezcan a los ciudadanos, sino también tienen la tarea de fiscalizar. ¿Y qué es lo que han hecho? Primero, han desviado el río Mauri, el río Desaguadero, Chao Popó, desapareció. ¿Para qué sirve el altiplano? ¿Para qué sirve todas esas áreas fronterizas con Perú y Chile? Para tirar desechos petroleros y que estos delincuentes reciban sobornos. Aquí en Cochabamba está todavía detenido un hombre de nombre Wilfredo Terceros, quien ha sido el encargado de traer los sobornos hasta Bolivia, pero como le dieron $100 de propina, decidió guardarse $200,000. En un anterior programa habíamos hablado de eso, y revisando vi que le dije $20,000, no, son $800,000 que han recibido. Trajo 300 en una partida, 300 en otra, y luego 200,000 se los guardó, y sufrió una serie de represalias, y no quiere decir dónde están los $200,000, y está preso el hombre en la cárcel de San Sebastián Barones. En todo caso, es importante mostrar que tanto ejemplo tenemos. El turismo a Uyuni, ¿quién lo disfruta? Los chilenos. ¿La gente dónde se hospeda? ¿En los hoteles de sal? No, la mayor parte del turismo en abundancia, japoneses, chinos, coreanos, cantidades de personas que llegan. ¿Quién los disfruta? Los disfrutan pues ¿cómo se llama? Chile. ¿Y qué control hacen los diputados? ¿Qué es lo que hacen en relación si andan como Pedro por su casa, por todo lo que son, porque toda la parte limítrofe con esos países? No hacen absolutamente nada. Imagínense qué es lo que ha sucedido con su jefe Mesa, que le inicie un proceso a él, al Carlos Mesa, ¿no? No digo que le inicie el juicio por haber robado los materiales de Canal 7, ni por haber robado y vendido en las redes sociales material de la Cinemateca Boliviana, poniéndole su cara hecho al historiador, roba y vende el material, no le pertenece, no es su autoría, eso han donado a la Cinemateca. Yo le pido que le inicie juicio con lo que Evo Morales lo ha perdonado, con Kiborak y Sokimich. En Kiborak han pedido 3 millones y resulta que hemos pagado más de 50, tomando en cuenta bufetes de delincuentes como Arce Saconeta, el bufete Allianz y toda esa camada de delincuentes que han viajado y que viajan con grandes comitivas, hasta con sus cholas. Tenemos que pagarles todo, y son peor que jeques árabes estos cuando viajan. Se llevan comitivas, creo que se lleva, Evo Morales se llevaba peluquera, se llevaba de todo, y estos no hacen nada diferente. Entonces, a estos es a quienes hay que pedir cuentas, no que ellos vengan a pedir cuentas a la libertad de expresión y al trabajo honesto. Marianela Montenegro, con nosotros. Tú tienes la ley en manos, yo la estoy estudiando recientemente, desde ayer con profundidad. Sin embargo, apelando a tu investigación, voy con los detalles. ¿Qué debería conocer Potosí de los antecedentes realmente preocupantes de esta ley? Por favor, voy contigo. Bueno, primero dice que las naciones originarias, que los pueblos indígenas y no sé cuánta historia, estos ni siquiera se han tomado la molestia de truchar esto que mencionan en la ley, que es, en el proyecto de ley, digo yo,
ni siquiera se han tomado la molestia de hacer las consultas populares. ¿Para qué han hecho este tema? Es para el teatro. Acuérdese que a masistas disfrazados de guaraníes, las petroleras en el Chaco boliviano les han pagado 16 millones de dólares. Esto hacen para que el Estado se debilite, esto hacen para que el Estado no tenga la potestad en ese equilibrio de poderes que debería haber de diputados, oficialistas, opositores, senadores y demás. Acá quieren hacer las cosas a su gusto y por eso se han inventado interculturales, se han inventado una cantidad de organizaciones sociales que no son nada más que el MAS. Entonces, en uno de los puntos señala que debieran pedir el tema de consultas populares. Esto no se ha hecho bajo ninguna circunstancia. Acá lo único que se está llevando adelante es un acuerdo que aparece ante la opinión pública y otro por debajo de cuerda, que son nada más que sobornos, como siempre se ha llevado adelante, porque existe una cantidad de puntos que no se han cumplido, existe una cantidad de situaciones que estos están escondiendo y lo habíamos hablado ya en anteriores programas. Y nadie se debe asustar porque Estados Unidos, justo casualmente después de que sale la generalota que va a militarizar toda esta parte de la América, resulta que encuentran casualmente sus grandes cantidades de litio, ¿no? Ese es farsa. Acuérdense lo que nos han hecho con Camisea, que ya no se le va a comprar el gas a Bolivia, que el gas de Bolivia contiene muchos líquidos, que Bolivia no tiene la cantidad de Camisea, y fíjese lo que ha sido Camisea. O sea, todo el tiempo tratan de desmerecer, así como han tratado de desmerecer todo lo que representa el litio en Salinas. Y en uno de sus programas hemos hablado que el litio en Salinas, obviamente que puede estar con algunos boros, con manganeso y con otros minerales, por supuesto es el mejor, no aquel que está adosado como el litio de Colombia, de México, que está adosado a la piedra, o sea, minerales adosados a todo lo que representan materiales mucho más difíciles de extraer. Entonces, ese es una de las cosas. Y la otra es la cantidad. No hay país en el mundo que tenga las reservas que tiene Bolivia. Por lo tanto, lo único que van a entrar a hacer lo que ha hecho Soros, y hay que hablarlo en lenguaje coloquial. Soros, cada vez que entraba, que salían los vagones de San Cristóbal, sacaba 10 vagones o 20 vagones, declaraba uno, declaraba dos, o lo diremos en toneladas, declaraba 1 tonelada cuando sacaba 100 toneladas. Esto mismo va a ocurrir, por esto mismo te están diciendo que Bolivia es el primero, pero con 23, el siguiente es con 21 y el subsiguiente es con 19. Mentira, nadie se aproxima a la riqueza que tiene Bolivia. Que vayan a engañar a otro con la historia del volcán. Acá es absolutamente visible, son 10.500 kilómetros cuadrados de extensión de esa maravillosa capa salina que contiene litio. Los datos oficiales señalan que son 12 metros de profundidad, pero algunos hablan de 20 metros de profundidad. Solo multiplicando por 1 metro, le dije la anterior vez, por 1 metro, ¿ya? Fíjese la cantidad. Bolivia, yo me atrevo a decirle, tiene el 90% de las reservas, y que no nos vengan con engaños, porque no podemos seguir, que el estaño no servía en la época de Patiño, que la plata contamina, todo es historia. Esa es la forma en que nos han esquilmado siempre. Entonces no podemos caer en las mismas trampas. Por esto es importantísimo que cualquier proyecto
se tendría que haber sometido primero a ver todos los temas ambientales. Eso no existe. Para estos no existe. Lo único que quieren es vender el Bolivia de a pedacitos y no les importa nada, ni la parte turística, ni la parte de vida de gente que vive, de comunidades que viven allá, que por supuesto viven de la pecuaria, viven de una serie de temas que a estos ni siquiera se han tomado la molestia de mencionar en absolutamente ningún estudio de prefactibilidad. Así que lo que yo le digo, ya han gastado $1.000 millones en unas plantas que deben estar en los bolsillos y en las cuentas de estos maleantes. Han gastado en otra planta que no recuerdo el nombre. 2 plantas ya han tragado el presupuesto de los bolivianos vía endeudamiento, y resulta que hasta ahora quiero que me digan qué cosa funciona, qué está funcionando. La empresa de litio funciona, pero no, estamos pagando planillas, estamos pagando gastos, estamos pagando una cantidad de cosas, y no funciona nada. ¿Por qué? Porque estos todos lo llevan a la corrupción. Es impresionante. Mira, Marianela, va a ser interesante, creo, la charla, más todavía. Hoy vas a estar conmigo. He invitado a Juan José Torres, el diputado de la bancada potosina, que ha estado en las capturas de pantalla que circulan por las redes sociales y demás. Él entra a las 10 de la mañana con 15 minutos, o sea que vamos a hablar del litio con él más adelante. Te invito a que nos acompañes en esta entrevista. Mientras tanto, este es un espacio contigo exclusivamente para hablar del tema del litio. Estamos hablando del tema litio de manera muy interesante. Desastre ambiental y negocio con precio bajo. ¿Estoy en lo correcto? 100%. ¿Cómo $5.000? La tonelada de litio ya ha llegado al mercado internacional a los $80.000, ya sobrepasado, diré más bien. Mucho más ahora cuando estos están manipulando el tema de los combustibles, porque quieren hacernos brincar a los coches eléctricos. No quiere que usted mañana lleve su auto, lo bote al basurero, porque obviamente mediante la China nos están inundando con todo tipo de vehículos, y a los alemanes les están diciendo dónde has guardado tu BMW, porque obviamente no hay combustible para el BMW, no hay combustible para el Mercedes, no hay combustible. La gente está usando vehículos chinos con los que les han salido en competencia. Yo no dudo de la capacidad de los chinos, no dudo, pero en este caso hay los que se han adueñado primero del gobierno chino son estas mismas élites buitres, la banca internacional. ¿Qué es lo que han hecho? Obviamente se han metido al mercado inmobiliario, han llevado, por decirle, los teléfonos iPhone, la ropa, una serie de vehículos, todo a fabricar en la China. ¿Por qué? Porque en China no tienes que pagar seguridad social a los trabajadores, no les tienes que pagar bonos, no les tienes que pagar doble aguinaldo como acá, no. Entonces los chinos, que son esclavos, producen por un puñado de arroz. Entonces por esto los productos en la China son tan baratos. Entonces todas las empresas alemanas, estadounidenses, todos han llevado a la China. Pero dudo mucho que no se hubieran asegurado cualquier situación. Estos, primero, cualquier cosa que se hace en la China es en alianza del Partido Comunista, ¿no? Pero fíjese cómo puede ser posible que hayan cantidades impresionantes de barrios a los que no pueden acceder los chinos. Es como si usted viera Santa Cruz, toda la zona central hasta el segundo anillo desocupada, ¿no? Y por supuesto porque nadie tiene para pagar la cantidad de edificios que se han hecho replicando Nueva York. ¿Qué es lo que han hecho? Primero, han impuesto un dictador que se llama Xi Jinping.
Y este dictador, obviamente, lo que ha hecho es venderse a esas élites transnacionales, permitir que ocurra lo que ha ocurrido en Wuhan, permitir que la China sea una suerte de laboratorio, tener cantidades impresionantes de gente en las cárceles a las cuales obligan a trabajar por un puñado de arroz. Entonces, una cantidad enorme de empresas han abierto sus maquiladoras allá y, por supuesto, lo que ahora están pretendiendo, después de haber generado el salto de los vehículos, aquellos que consumen menor combustible, nos quieren llevar a utilizar coches eléctricos, pero en ese afán desmedido de empobrecer a la gente. ¿Por qué? Porque la misma electricidad, imagínense el caos. A ver, con un poquito de imaginación podemos mirar, usted se imagina una gasolinera, por ejemplo, como son las gasolineras, donde haya que cargar tu vehículo, ¿no? Claro, La batería de tu vehículo. Imagínate el caos en su casa, cargar. Pero además hay que partir de la premisa que todo lo que es energía eléctrica nace de los combustibles fósiles, ¿o no? ¿No? ¿De dónde van a sacar? De energía eólica. Claro, allá arriba hay montón de aire arriba, montón de vientos, pero no los podemos bajar, conseguir como electricidad. Pero acá lo único claro es que esa energía, esa batería va a ser cargada por combustibles. Y que no nos vengan a hablar de las energías verdes. Estos no dan puntada sin hilo. Por esta razón, todo lo que represente el tema del salar de Uyuni tiene que ser sometido a proyectos que vayan a examinar todos los detalles. No puede ser posible que se entregue a empresas que ni siquiera existen, que no tienen conocimiento, que ni siquiera están fundadas. Fíjese, la Harvard ha sido creada precisamente para eso, para que los usen de pantalla a las otras constructoras, contra las otras constructoras que ya están quemadas, que son estadounidenses, británicas o de cualquier otra latitud, francesas. Resulta que ahora meten esas chinas, y estas chinas son subcontratadas por estos que dominan los países. ¿Y qué es lo que hacen? Por supuesto, malas obras, pésimas ejecuciones, carreteras que están despostilladas en las primeras de cambio. Y esto es lo que está ocurriendo. Y además que pagan gigante cantidad de sobornos. El tema del soborno ha sido de conocimiento público. Y todas estas empresas pagan sobornos para ingresar. Así que no me venga a decir un solo parlamentario que ese proyecto de ley lo han aprobado porque realmente Bolivia necesita tener un buen proyecto de ley. No, señores, estos con sus proyectos, estos mismos hacen aprobar. Antes se compraban parlamentario por parlamentario. Momentito. ¿Me estás queriendo decir que la ley aprobada de litio no es hecha ni por unos ni por otros, sino por los que van a explotar el litio? Pero por supuesto. Estos en base a sus vienen beneficios. Con su ley debajo del brazo para que los beneficien. Yo le pido que me muestre una sola ley que beneficie al país. Todas las leyes son imposiciones, incluidas las que nos atañen a los bolivianos. ¿O usted cree que el IVA es elucubración de alguno de los gobiernos? No. Estos te imponen toda clase de leyes para que la gente local fracase, porque ellos no admiten competencia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuánto mejor si, como en Venezuela, 8 millones de bolivianos se convierten en migrantes? Ellos quieren pues todo el territorio. Para que funcione esto, Marianela, para que funcione esto de que vengan con sus leyes que los beneficien a ellos, más que nada. Obviamente pueden poner ustedes como país algunas cositas que les interese, pero esta es la base. Esta es la base del negocio. Para que funcione esto, todos los que firman leyes como proyectistas, o sea, ¿son ciegos, son brutos o son buenos negociantes?
son ciegos, brutos, analfabetos y delincuentes. Para lo único que sirven es para cobrar, porque no le ponga duda, del primero al último cobran, no le ponga duda, porque tienen que haber pues temas de inconstitucionalidad, se tienen que mirar una serie de temas, se tiene que dar a conocer a la opinión pública. Eso lo manejan como si fuera su chaco, como si estuvieran hablando de su cuenta bancaria privada. Están hablando de temas que no son de ellos, están manejando dinero e intereses de los bolivianos. Eso debería ser público, en lugar de utilizar Canal 7 para entrevistar a esa tropa de ignorantes y hediondos, debería ser para difundir cada una de estas leyes, para difundir lo que en verdad se quiere hacer con el litio, lo que en verdad se está haciendo con Tacobamba, lo que se va a hacer con la Chiquitanía. Ninguno tiene el derecho de tomar decisiones sobre todos los bolivianos. Vivimos en una democracia de representación, supuestamente. Estos infelices, como esta sinvergüenza que te quiere hacer un proceso, es nuestra representante, pero lamentablemente eso es entre comillas, porque no sé quién la habrá elegido. En todo caso, es importantísimo saber que ellos no tienen ninguna potestad para tomar decisiones por los ciudadanos. Todas las cosas se tienen que dar a conocer. Estos infelices están obligados a dar informe, publicar en periódicos. Si no tienen dinero para publicar, vayan y háganse entrevistar y den su informe a la gente. ¿Qué vienen todavía a criticar que se hagan denuncias respecto a la forma delictiva con la que actúan? Porque es una forma delictiva. No están administrando su chaco, obligados por la ley, por la Constitución. Todo funcionario público está obligado a brindar informes. ¿O para qué le pagamos? La gente le paga, pues, cuando usted compra gasolina, está pagando el impuesto. Cuando compra arroz, cuando compra papa, cuando compre lo que compre, está pagándole la vida a estos burócratas inservibles. Muy bien. Vamos a Sucre. Por favor, José Antonio, te queremos escuchar también atentamente. Adelante. Está claro, Marianela, que, bueno, pues la lacra masista simplemente está dedicándose a vender, bueno, pues sonsacar los bienes de nuestro país, precisamente. Y bueno, pues en esta línea están también los opositores que se han aunado a esta lacra. ¿Cuáles opositores? ¿No? Los que supuestamente están en el otro lado. Los que supuestamente se dicen. Yo le firmo a esta mujer por encargo de los masistas, quiere afectarlo a Douglas Romay, pero que sepa que no está solo Douglas Romay. Claro que sí. Entonces, y bueno, pero más allá de todo aquello, de afectar económicamente a nuestro país, de vender nuestro país en materia precisamente lo que significa de el destrozar la vida con el uso del agua. ¿Sabes, Marianela, cuántos litros aproximadamente se utiliza por tonelada cuántos litros de agua se utiliza por tonelada extraída de litio en el salar? ¿Cuánto van a necesitar y de dónde van a sacar todos estos elementos? Son aguas fósiles que sacan en enormes cantidades. No te podría precisar, no recuerdo, pero sí he leído que es una enorme cantidad de aguas las que se necesitan. Han secado lagunas, han utilizado aguas fósiles, si es que te estás refiriendo a San Cristóbal, pero en todo caso, ni siquiera el agua, en estudios que se han hecho como de grados, como estudios que se han realizado por expertos, ni siquiera el agua que han utilizado en la explotación a tajo abierto de lo que es San Cristóbal, se ha pagado los montos correspondientes al agua. Imagínate, esas pagan fichas ambientales, se han dado el lujo de sacar todo un pueblo, trasladarlo a otro lado, nadie llega hasta allá. O sea, si no tienes permiso de ellos, no puedes ingresar.
Es impresionante cómo el entreguismo de este narcorrégimen ha permitido que desde el año 2007, José Antonio, en que han adjudicado San Cristóbal, hasta la fecha, son prácticamente casi 2 décadas en las que han consumido diariamente piscinas enteras de agua. Entonces, esto obviamente tiene que tener gravísima afectación al ecosistema de toda esa zona. ¿Cuál es el futuro de Uyuni, del suroeste potosino, de la reserva Eduardo Baroa, una vez que el negocio de litio termine, la explotación? ¿Cómo te imaginas tú a Uyuni, a este lugar? Un desastre ecológico de proporciones. Se puede llegar a explotar el litio, pero como, es decir, generando un estudio serio en relación a ciertas zonas donde pueda llevarse adelante la explotación. Pero obviamente tú sabes que ahí va a quedar, primero, van a haber cantidades impresionantes de gente que se van a trasladar a vivir allí. Segundo, la mugre, que es característica de los bolivianos, lamentablemente. A ver, yo quisiera que vea, después del desfile del 14 de septiembre o del 6 de agosto, de una entrada, nadamos en basura, ¿no? Lamentablemente nadie cuida, ni nadie tiene consideración, ni siquiera con la señora que limpia de madrugada, mucho menos con todo lo que representa el explotar toneladas de litio. ¿Por qué? Porque estos, como han hecho en San Cristóbal, llevan vagones y vagones, pero en cantidad, o sea, como decir, robaremos rápido antes de que haya alguna reacción, más o menos así. Pero nadie reacciona, solamente se soborna a los parlamentarios, porque la única representación que asumen estos infelices, porque realmente están sobornados por todas esas empresas. No hay empresa en nuestro país que no soborne al menos una vez a los parlamentarios. ¿Por qué? O es que no hacen nada, porque definitivamente hay temas que tienen que encararlos permanentemente. Acuérdese que hay fichas ambientales, acuérdese que hay regalías, acuérdese que hay una cantidad de trámites que tienen que cumplir que pasan a manos del Parlamento. Y sin embargo, no ha faltado uno que por lo menos amenace, pero nada, ninguna denuncia se ha consolidado en absolutamente ningún parlamentario. Nadie ha observado toda la barbarie que se ha generado en San Cristóbal. Si usted muestra alguna imagen de San Cristóbal, cómo era antes y cómo es ahora, es un boquete gigante donde entran cantidades impresionantes de aguas fósiles, sobre las cuales nunca, pero nunca han pagado siquiera su precio. Y el agua es lo más preciado, es más preciado que todo. Hoy estamos hablando del oro blanco, hemos hablado del oro café, hemos hablado del oro dorado, y vamos hablando de todo lo que Dios nos ha dado, pero sin embargo al boliviano no le llega absolutamente nada. Tienes dos delincuentes, uno que tiene desesperación por el poder, como es Evo Morales, y otro delincuente que tiene desesperación por el dinero. Por eso está robando a manos llenas toda la familia. Mire, Arce Catacora ha asaltado 2 bancos, el Banco Central y el Banco de la Unión. Su esposa ha asaltado junto con ese pari, ha asaltado el Banco de la Unión, han hecho lo que les ha dado la gana en el banco y sin embargo tapan. Hoy las jubilaciones está manejando su hijita, imagínese, por favor, es más o menos la gata cuidando los ratones. Por favor. Todo en familia. Lo peor es que todo es en familia. Incluso el negocio del litio fue manejado por el hijo del presidente. Marcelitio, le decimos nosotros acá. Claro, ese sinvergüenza, sin oficio ni beneficio, ese Marcelo Arce Mosqueira,
A nombre de Bolivia, sin ser diputado, senador, le hemos pagado sus pasajes, sus hoteles de 5 estrellas con gastos reservados, le hemos pagado hasta sus chotas con las que se ha acompañado. Y resulta que se ha ido hasta Moscú a reunirse, ¿no?, con las empresas mineras que son del Estado ruso, algunas que tienen... pero se ha optado por empresas mineras que no tienen nada que ver con el Estado ruso. Pero acá tienen sus representantes. Ahí se llama, y este está ligado a esta mujer, que es la segunda Gabriela Zapata, amante de don Carlos Romero. Se llama Lorgia Puentes, casada con un ruso. Estos delincuentes, la mujer ha mandado a asesinar a su hermana, hay testigos de ello, hay denuncias, y ese crimen ha ayudado a encubrir por $750,000 don Carlos Romero. Y bueno, acto seguido, ahora se ha casado, se ha juntado o se ha cirguiñaqueado con este sinvergüenza ruso que vive amenazando también periodistas. Resulta que se ha convertido en el número 1 del litio boliviano, junto a Marcelo Arce Mosqueira. Y lo propio, la nueva Gabriela Zapata, la comisionista de Arce Catacora, se llama Lorgia Fuentes, ¿no? Ahí los tenemos, haciendo sus tratos en la China, haciendo sus tratos en Rusia, como si alguien a estos los hubiera nombrado. No los conoces, no son parlamentarios, no son autoridades. Ese delincuente ya estaba robando yacimientos, pero ahora resulta que nos representa a todos los bolivianos en un tema en el que nadie lo ha elegido, nadie lo ha nombrado, no tiene ningún cargo diplomático ni nada por el estilo. ¿Cómo puede ser posible que este infeliz, junto con este ruso y su mujer, estén negociando los grandes intereses del pueblo boliviano? Entonces, así viene la mano, mi querido Douglas, y esto es lo que está tolerando Bolivia. Y muy lo bien. que para nosotros... Marianela Montenegro, 10 de la mañana con 3 minutos, enseguida va a ingresar Juan José Torres, el diputado de Comunidad Ciudadana de la bancada de Potosí, para hablar del tema de la presentación de este proyecto de ley. Es de ellos, es del MAS. ¿Qué han aportado ellos? ¿Qué aportó el MAS? De eso vamos a hablar enseguida. Hago un paréntesis, por favor, para que hablemos los tres. ¿Se acuerdan del programa del fin de semana anterior? Cuando hablamos de cosas muy interesantes. El programa fue retirado de Facebook. ¡Pum! Inmediatamente terminemos. Nos borraron el programa. Le dimos en el punto... réplica. Sí, ¿no? Le dimos en el punto exacto, hablamos sobre Evo Morales, el plan de los Linera para asesinar a Evo Morales, el montaje del tema del Hotel Las Américas y de todo. Quiere ver el programa, está en YouTube por si acaso. No está en Facebook, está en YouTube, tanto en el canal de Marianela Montenegro como en el mío, Douglas Romailanza, también en mi canal de YouTube. Hoy el programa en algunas regiones del mundo está restringido. Marianela Montenegro. Nos pasa los viernes, ya estamos acostumbrándonos, restringido en algunos lugares del mundo. Primero voy con criterios de José Antonio, con la captura que estás viendo en este momento, hermano, a ver. Y bueno, era de suponer, ¿no?, que de alguna manera tienen que tratar de acallarnos. Esta es una de las maneras, la otra es precisamente la que están recurriendo de tratar, Douglas, de, bueno, pues sembrar el temor en los periodistas que osamos decir lo que pensamos y lo que sabemos contra el narcogobierno. Entonces, bueno, pues y sabemos también quién... Pero Antonio, estas restricciones, Douglas, ¿qué les hace pensar? Que estamos dando información que les duele que se conozca, ¿no? Que estamos dando información realmente valiosa. Bueno, el Facebook nos bloquea, nos restringe. En el caso de los diputados, nos plantean juicio, pues, ¿no? Nos callan, nos quieren callar de esa manera. Ya han empezado de la parte noble, digamos, ¿no? La asfixia económica. Ese es otro tema también del que hay que hablar. Pero así es, ¿no? Así estamos.
Lo bueno es que sabemos... Bueno, yo he tenido varios reportes de Suecia que indican que le quitan el audio en Facebook. Lo he escuchado, no sé si lo conoce, a un radialista conocidísimo, un periodista como es Mauricio Aira Flores. Él en varias oportunidades y gente de su entorno también me ha reclamado que el programa está sin audio. O sea, restringen para ciertas ciudades, ¿no? Para ciertos países. Bueno, eso es señal de que estamos avanzando. Compartan, por favor, el programa. Hay muchas verdades que la gente tiene que saber. Y se está metiendo el dedo a la llaga, ¿no? ¿Cómo dices, José Antonio? Es señal de que se está metiendo el dedo a la llaga. Claro, eso obviamente, es. Obviamente que sí, hermano. Si a los vendidos, en política. Fíjate, los vendidos, a los que les han puesto el canal, les han dado libreto, fíjate cómo distraen a la gente mientras nos están haciendo dibujo libre con el territorio. Otros se dedican, esto dijo el diputado tal, esto les respondió Evo Morales, o sea, están en distracción. El caso de Junior Arias es claro y concreto. Mientras nos distraen con basura, distraen a la gente con basura, porque estos están juntos, en los business están juntos. Por supuesto, quieren tapar este tipo de programas. Lo propio a la famosa María Galindo haciendo sus escándalos ahí en las calles, es otra ONGista. La gente puede valorar ese tema porque es un tema que le toca directamente el bolsillo, le toca la piel directamente, pero obviamente estamos en otro momento en el que nosotros debemos desenmascarar a toda esta mafia comprada o vendida de todo el sistema político, llámese Comunidad Ciudadana, al masismo, todo lo que son los Tutos Quiroga, los Doria Medina, todos enriquecidos descomunalmente a costa del ciudadano, porque quien paga todos sus rateríos es el ciudadano, con sus limitaciones y con sus impuestos y con su trabajo. Mira, este mensaje me parece interesante. El gobierno nadie le cree, por eso usa TikTok, a referencia del TikTok. ¿Cuál es tu criterio personal, profesional sobre este tema del TikTok? No sé si lo has visto. Sí, varios de nuestros programas los cuartean y los suben. Hay No. Me refiero al TikTok que hicieron para promocionar, informar una actividad del propio... Me da ganas de agarrarlos a palos a esos payasos que pretenden imitar a un comediante que sí le ha ido muy bien, pero imagínate un ministro haciendo sus payasadas. Eso es no tener ningún argumento, no tener... ¿Cómo puede ser posible que hasta ese nivel se haya degradado una función de autoridad? ¿Qué significa autoridad? Ser lo máximo en el conocimiento de un área, de un tema, de un rubro. Pero estos, imagínate, mediante las payasadas de TikTok pretenden entretener zombies. Te voy a mostrar el video por si no lo han visto. Por si no lo han visto algunos amigos en Bolivia. No lo pongo. Ya, perfecto. No lo pongo. Mostrarlo es payaso. Oye, si tú gustas, perdóname que sea impositiva. No. Pon, más bien los haremos bolsa. Ya, esa era la intención, que los hagamos bolsa, precisamente para que ningún otro TikToker se anime a aceptarle un trato al gobierno. A ver, yo decía en el anterior programa con José Antonio, el gobierno tiene tres opciones. Una, de contratar o de ordenarle a uno de sus periodistas en los medios afines a que haga este reportaje. Pero el gobierno sabe muy bien que a nadie de los periodistas que trabajan bajo la línea del Estado, el pueblo les cree, ¿no? A nadie. Entonces tenía la opción de decirle eso a un periodista que goce de credibilidad, pero que esté en el otro lado de la acera. Obviamente, cualquiera dice, no, gracias. Está de por medio mi credibilidad y mi imagen en todo el país. Además, la seguridad mía. No estamos hablando de ir a un operativo en un karaoke. Estamos yendo a narcotráfico, ¿no? Mínimamente.
chaleco antibalas, protección y demás, porque soy un civil. El tipo va sin nada. Y la tercera, irse al TikToker. No sé si habrán llamado primero a Albertina porque tiene mucho más seguidores que Juandi. Juandi aceptó. Yo no sé por qué, ¿no? ¿Quién es Juan? Pero No sé. un TikToker. Te lo presento. Así que acompáñeme a calificar una celda de 8 horas de arresto. ¡Ah, mentira! Hoy, por más loco que suene, me van a acompañar a documentar cómo se destruye un laboratorio de cocaína en Bolivia. What the fuck? Uy, 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 uy. Pacha. Nos adentramos en la selva en un helicóptero de guerra, como en las pelis. Al aterrizar nos recogieron unos autos para adentrarnos aún más en la selva, porque era bien adentro, dice. Tan adentro que de paso hemos caminado 1 hora más para poder llegar al lugar. Finalmente llegamos a ese laboratorio. Siéndoles sinceros, ahorita recién me estoy dando cuenta que esta experiencia fue real. Bueno, volviendo al tema, tenían de todo ahí adentro. Camas, microondas, lavadoras, cocina, las máquinas compresoras para hacer esos ladrillitos como aparecen en Netflix. Tenían generadores de luz, duchas, hasta discoteca tenían los guasos. Una sensación súper turbia estar ahí, de verdad yo me sentía como si estuviera dentro de la serie del Patrón del Mal. Luego de estar unos minutos ahí empezó la destrucción del laboratorio, la policía empezó a incendiar y explotar todo. Después aparecimos en una pista de aterrizaje que le hicieron volar en 1000 pedazos. Me sentía como James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Finalmente nos vinieron a recoger en el super helicóptero. ¡Uta! Tanto viento hace esa huevada. Definitivamente fue una de las experiencias más random que viví en mi vida. Espero les haya gustado este vlogazo y Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hasta ahí, Marianela. Carita de la Marianela. Ay, Dios mío. Dale duro. Es una muestra de lo que tienes como interlocutores válidos. Una masa amorfa, irracional, ignorante y peluda. Tú lo puedes decir mejor. En lugar de peludo. Claro. Zombies. ¿Qué es lo que está creando las redes sociales? Fundamentalmente el TikTok. Por supuesto, zombies. Porque el algoritmo, claro, una masa amorfa así de imbéciles que razonan a través de toda esa manipulación, donde el algoritmo sabe lo que piensas. No piensas, porque lo que evita es que pienses. El algoritmo te da material para que pienses, el algoritmo te resuelve, o sea, te quita el razonamiento, te quita todo lo que pueda hacer desarrollar como sociedad en torno a la creatividad, a todo aquello. Todo te restringe, todo te quita. ¿Por qué? Porque el algoritmo te lo sustituye. Entonces, ¿qué estamos generando? Una comunidad de imbéciles. Eso es lo que estamos generando. Si usted camina por las calles y se pone a grabar a la gente, va a ver cholitas descansando o en sus puestos, todos están metidos en sus celulares, en sus tiktokeando, y de acuerdo al audio que escucha, es esta basura la que no te permite razonar. La cuarentena, mi querido Douglas, ha sido utilizada precisamente para que a través de los chinos, que la tecnología 5G y el que controla la tecnología 5G a través de los algoritmos, controla el mundo, controla la mente de las personas. Efectivamente han puesto antenas por todos lados, pero no ha sido solamente por la tecnología 5G. Yo tengo la sospecha que esta tecnología 5G sirve para utilizar de antena mediante las vacunas, mediante todas las personas que han sido vacunadas, para ser manipuladas, para liquidar todo lo que significa su espacio mental de creatividad, de racionalidad, para volverte eso, un zombie. Y eso, un ejército de estúpidos, que es lo que... Claro, y el noticiero no funciona, los medios son paraestatales, los ministros no tienen ninguna credibilidad, además ni siquiera saben hablar, son una manga de estúpidos que no tienen ningún tipo de formación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llevar a la joda la información, perdón, grosera la palabra, pero es así.